Sí, claro, seguro, pero respecto a lo de ayer, yo creo que en general los políticos insignificantes tratan de llamar la atención en el momento que hay mucha prensa. Es una falta de respeto al presidente de la República, cualquiera sea el presidente, interrumpir el discurso de inicio de sesiones ordinarias. Yo tuve en una oportunidad, yo presidí 4 asambleas legislativas y en alguna oportunidad tuve que pedirle al presidente Menem que hiciera una pausa y hacer retirar a un señor diputado del recinto, porque no pueden interrumpir al presidente de la República. Manes es un hombre que tiene mucha experiencia en su especialidad, pero no ha conseguido progresar en la política y se ha ido colocando atrás del kirchnerismo, casi como furgón de cola del principal radical que trabaja para Cristina, que es el presidente de ese partido, ¿no? ¿A quién te refieres? Al presidente de la Unión Cívica Radical. ¿A Lustó? Claro. ¿Vos decís que trabaja para Cristina directamente? No me cabe ninguna duda. Bueno, ya ustedes van a ver, mire, faltan pocos meses para las elecciones de octubre y vamos a ver cuando Lustó aparezca como candidato a senador tratando de renovar su mandato, si lo apoya o no el kirchnerismo. Falta poco para saber. ¿Y Manes? Bueno, Manes es una figura menor en la política. Es una de esas personas que lo pones al lado de una estufa y enfría. No calienta a la gente. Es un hombre, obviamente, que tiene una carrera con su cerebro, con sus escritos. Y ahí trata él de opacar algo clave de la Asamblea Legislativa. Para mí, lo más importante de la Asamblea Legislativa de ayer no fue el discurso, no fue el escenario común, no fue la discusión posterior. Fue que ahí se acababa de ratificar el decreto del presidente Milei sobre la Corte Suprema de Justicia. Porque estaban 4 miembros de la Corte Suprema y se acabó la discusión esta absurda de gente que no entiende nada o que entiende y le pagan para que no entienda, que no se podía hacer lo que se hizo. Claramente se podía designar. Sí, pero no solamente eso, no solamente eso, sino que hay precedentes. Yo tengo grabado un reportaje de la señora Susana Jiménez en 2015, al entonces presidente Macri, donde nos explicaba que el presidente tenía la facultad de nombrar por decreto. Efectivamente la tenía, y tanto la tenía que la Corte, en acuerdo general de ministros, dice que está ok y le toma juramento al ministro. Entonces, no hay discusión. Este tema de la... Lo de García Macías está claro, además, porque reemplaza a Maqueda. Veremos qué pasa con la licencia extraordinaria del hijo. Eso es otra película. Eso es otra película, es el tema de licencia. Bueno. Pero desde el punto de vista constitucional, hay que entender, hay que explicarle a la gente para que no le mientan. En comisión, digámoslo, y el Congreso decide después, ¿no? No, decide, primero que nada, decide la Corte Suprema. El juez más importante de la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos decía: la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Es decir, en este país, quien decide lo que dice la Constitución es la Suprema Corte, la Corte Suprema se llama acá, y ya lo decidió, por eso le tomó juramento. Otra historia es si acepta o no el pedido de licencia del juez Lijo como juez federal. Se verá, pero lo que está claro es que el decreto de Milei era constitucional. Y entonces Manes inventa un conflicto de algo que no es un conflicto. Ya estaba saldado. Ahí estaba sentado quien decidió, la Corte Suprema de la Argentina, que se podía sentar. ¿Florencia, coincidís con lo que dice Carlos Rucauf? Absolutamente, absolutamente. Por eso la insignificancia hizo que que tenga su minuto de fama. Y la verdad que lo que se vio previamente es lo que contaba. Ahí hubo una provocación permanente, primero de Manes, antes de mostrar la Constitución, durante 10 minutos hablándole arriba al presidente, y después de Manes a Santiago, cuando se retira el presidente, para que reaccione, ¿no? Entonces, digo, tuvo todo montado para, sacar una ventaja, y la verdad que se perdió de que trascienda lo que dijo el presidente: reforma penal, reforma migratoria, reforma laboral, reforma tributaria, digo, todo el plan que los argentinos quieren escuchar. O sea, soslayamos ahora, parece que el sistema podrido que va a caer, porque la gente ya eligió y por eso eligió un outsider, absolutamente outsider, sin miedo, que va para adelante y que no frena, como él dice. Digo, la inflación no es un tema, entonces todos salen los que refundieron a la patria a hablar como si discutamos de otros temas. Se soslayó que se robaron 110.000
millones de dólares al pueblo argentino con la maquinita de hacer dinero, con los 10.000 millones que le robó, porque para que la gente ¿se acuerda cuando Cristina lo echó a Redrado, que era el presidente del Banco Central, que se había atornillado para defender 10.000 millones que se los llevó Cristina para la campaña? Esa es la gente que ahora le está haciendo la guerra a Milei. Pero claro, durante años vivieron de eso. Se les terminan los privilegios. ¿Te imaginas la desesperación? Quiero preguntarle a Rucauf, esto que usted identificó de Manes o de un sector del radicalismo, que en este caso son funcionales al kirchnerismo para usted. Siempre que... si lo seguimos analizando bajo esta perspectiva. Después le quiero preguntar sobre lo de Santiago Caputo. Evidentemente fue una trama preparada o una trampa para que cayeran ayer y se hable nada más que lo de Caputo. No, yo diría que no creo que la jugada de Manes esté vinculada al kirchnerismo, esta jugada. Creo que es, como decía, hay gente que no tiene forma de sobresalir, porque realmente él ha sobresalido en sus libros, pero cada vez que se presentó a una contienda electoral no tuvo ninguna posibilidad. Y entonces es como que estuviera gritando, denme en un lugar, no obviamente en el oficialismo, sino en la oposición. Y respecto a la reacción posterior, yo creo que es muy importante ver lo que yo vi hoy, que es la Cámara de Seguridad del Congreso, donde efectivamente se ve una discusión muy fuerte, pero no se ve que nadie se acerque por la espalda a Manes y le pegue. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo una discusión airada, entre dos personas que piensan distinto. Hasta yo diría que por ahí Santiago Caputo, que es medio astuto, dijo, bueno, vamos a levantar al insignificante para que haya una oposición más dividida, pero no hubo las trompadas, porque si no se hubieran visto en la Cámara de Seguridad que firma desde arriba. Entonces, me parece que Martín Menem ya las pidió, por cierto. Martín Menem ya las pidió. No, y además irán seguramente a la justicia. Esto va a pasar porque es claramente un episodio forzado, pero bueno, nadie entonces debe tener dudas de que el decreto de los miembros de la Corte Suprema fue convalidado por la Corte y que la Constitución que movía Manes realmente es un problema de saber leerla. Claro. Y no es para cirujanos, es para miembros de la Corte Suprema. Bueno, la Corte tiene dos objetivos. Uno actúa como tribunal y otro como órgano político. Y esto es lo que estás remarcando, ¿no? Sí, como pero órgano además es el custodio máximo de la Constitución. Cuando vos ves un juez de cualquier jerarquía que toma una decisión constitucional, yo veo que de repente eso se convierte en noticia. Tiene ninguna importancia. Acá y en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en España, es el Supremo el que, como decía Holmes, dice que dice la Constitución. Florencia. Sí, coincido, pero aparte que me permito corregir a Carlos, no es cirujano Manes. De hecho, tuvo que salir del colegio de neurocirujano a decir que no es cirujano. Yo les pido que vayan a Salto y hablen con Rodrigo Nieder, que fue el candidato a intendente del PRO de Juntos por el Cambio en el 23, para ver quién es Manes, lo que hacen. O sea, es un mitómano, yo lo conozco mucho, lo conozco desde mi pueblo, ahora hace muchos años que vivo en el conurbano, pero yo tengo a mi mamá, mi papá y uno de mis hermanos en Salto, así que habla por sí solo, es un vivillo que le gustan los atajos. Entonces me parece que corresponde hablar con la verdad, ¿no? Si quiere su minuto de fama lo tuvo, uno reacciona ante la provocación como puede, pero bueno, ni el presidente lo atacó, al contrario, le faltó el respeto al presidente todo el tiempo que le estuvo hablando arriba antes de mostrar la Constitución, ni Santiago lo atacó, Santiago recibió provocación y puteada de abajo y bueno, se calentó. Eso es una cuestión que tendrá que contar también por qué se calentó o si está bien calentarse o no. Uno hace lo que puede con la provocación, pero ambos respondieron a un ataque planificado, a una intencionalidad de tomar cierta relevancia en un momento en donde, hasta insisto, se sentó en la banca de Castañeto, que es kirchnerista, para que le dé directo una de las cámaras de la transmisión. No me lo contó nadie, yo estaba justo en el palco arriba, o sea que vimos todo. Así que lo que hizo fue una teatralización y está bien que se pidan las cámaras y que se demuestre que no hubo violencia ni nada y que mintió cuando dijo me pegaron 2 trompadas, ¿no? Como queriendo dramatizar y judicializar una cosa que fue, como decía Carlos, una discusión airada. Más allá de que uno puede reaccionar, insisto, como puede, ¿no? Lo que pasa es que la reacción es la que se lleva las cámaras, las luces, ¿no, Rucauf? Y porque nunca se vuelve a poner el ojo nunca es noticia que un perro muerda a un hombre, es noticia que un hombre muerda a un perro.
y todos sabemos que en general la búsqueda del minuto de fama es gritando, peleando, enojándose o haciendo alguna cosa escatológica. Yo recuerdo, no sé si los argentinos tienen memoria de eso, pero un día estaba en la Asamblea Legislativa, muchas veces vienen presidentes extranjeros y hablan en la Asamblea Legislativa, y estaba hablando el presidente George Bush. Y Luis Zamora, candidato único de la izquierda en ese momento, un hombre sumamente simpático, lo interrumpió. Y obviamente de la presidencia de la Cámara se dijo, señor diputado, haga silencio, respete al orador. Y Bush dijo, no, me encanta poder escuchar todavía un comunista en la tierra. Entonces, bueno, se puede tomar con ironía, se puede enojar, pero obviamente al día siguiente todo el mundo hablaba del exabrupto de Luis Zamora. Así a veces los pequeños grupitos, las personas menos significantes en la política buscan su momento. Ya pasó. No queda en cuestión el rol de Santiago Caputo, que anoche se habló tanto. ¿Qué mirada tienen? Bueno, eso se verá después. Yo creo que Santiago Caputo, que es un bicho, puede haber pensado, camino a la salida, sigo discutiendo con ese tipo porque levantarle el precio es negocio. No lo sé, porque yo no... Como una estrategia política. Y porque si vos tenés muchos rivales en una elección parlamentaria, el oficialismo siempre gana. Mire, les cuento una anécdota también del pasado. Cuando vamos a la reelección presidencial, nos enfrentábamos a dos fórmulas. Bordón Álvarez y Masachesi y un gran jurista Hernández, Antonio María Hernández de la Unión Cívica Radical. Y un día el presidente me dice, mirá, por favor, mantenelo vivo Horacio, que era Masachesi. No sea cosa que crezca mucho la fórmula de Bordón Álvarez. Entonces, tener al que menos pesa un poquito más alto, siempre a los oficialismos le conviene. Ahora, errores no forzados, como estos son más de forma, es cierto, ¿no? Me parece, Florencia, que es hacerle el juego a quienes obviamente quieren nada, que el gobierno termine mal o que le vaya mal. No va a cambiar nada, perdón Florencia, no va a cambiar nada esto el resultado electoral. Miren, mientras el gobierno se mantenga firme ante la presión de los devaluacionistas, no devalúe y siga manteniendo una inflación cada vez más baja, el resultado electoral lo va a favorecer. En el mundo entero, por eso el actual presidente Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, porque había inflación, al estilo norteamericano, porque se perdían empleo por los inmigrantes ilegales, y Trump gana como nunca se ganó. Bueno, pues hoy estuvimos chateando mucho con Agustina sobre lo que está pasando en el mundo, que es gravísimo, pero las elecciones siempre se definen por lo que le pasa a los ciudadanos en el metro cuadrado, no por lo que decimos los analistas o los periodistas. En ese metro cuadrado, si la seguridad mejora, como corresponde, y la inflación baja, votan al gobierno. Y una cosa importante de mi vieja época, en todas las encuestas, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires adjudican la economía al gobierno nacional en cualquier época y la seguridad al gobierno provincial. Carlos Rucao, muchas gracias. Florencia Areto también. Nos vamos a hablar con Luis Majul en la previa de la entrevista a Javier Milei, el presidente de la Argentina. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Hugo. Buenas noches, Agustina. Los está escuchando y viendo con mucha atención a Carlos Rucao, a Florencia Areto. Sé que por ahí está Luis Gasulla. Está muy cerca nuestro el presidente de la Nación. En un ratito más, en esa silla que está enfrente mío, vamos a hacerle todas las preguntas que le tengamos que hacer. Es un momento muy desafiante de la República Argentina, no solamente por lo que pasó ayer. ¿Qué pasó de verdad entre Caputo y Manes? Si fuera tan importante, para mí tiene una relativa importancia. ¿Qué quiso decir ayer el presidente Milei con su discurso? ¿Qué pasa con el tema Lijo y García Mansilla? El escándalo de la criptomoneda, ¿se terminó de explicar bien? A mi entender, para mí todavía no. Se lo voy a preguntar. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Es verdad, en la provincia de Buenos Aires mueren 2 personas y un poco más por día. Una locura. ¿Es correcto que la Nación pueda o pretenda intervenir, por lo menos en materia de seguridad, a la provincia de Buenos Aires? Yo vengo viendo a la Nación más, obviamente, minuto a minuto, estaba viendo lo que decía Diego Armesto.
¿Se puede o no se puede intervenir? ¿Y se puede intervenir en materia de seguridad? Van a ser algunas de las preguntas que le vamos a hacer al presidente Javier Milei. Interesantísimo, Luis, porque además ayer habló de lo logrado hasta acá, un hecho que no ocurrió en la sesión, en la apertura de la sesión del año pasado, y del plan, que es un plan que ajusta, pero es un plan liberal que pretende crecimiento económico a partir de la baja de impuestos. Me parece que ese es un escenario también interesante para conocer en detalle, ¿no? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el anuncio de que va a bajar los impuestos. ¿Qué impuestos y cómo? La salida del cepo. Ya anunció el presidente que en 2026 no va a haber más cepo. ¿Y cómo? La baja de la pobreza. ¿Cuánto y por qué bajó la pobreza? El poder adquisitivo del salario, el ingreso de los jubilados, el cálculo que hace el gobierno con respecto a la baja de la inflación. En marzo, la inflación vendrá empezando con 1 o probablemente en abril venga empezando con 1. La discusión que hay, interesantísima, sobre el tema de si se crece o no se crece y cómo se crece. Y después el sistema político, Hay claramente un sistema político que quiere dañar al presidente de la nación más allá de lo simpático que le caiga. Si a este gobierno le va bien, si al país le va bien, olvídate de Milei, olvídate por un segundo de Milei. Hay mucha gente viéndonos en este momento y probablemente muchos no votaron a Milei. Si al país le va bien, ¿cuántos de los que hoy siguen viviendo de la política o pretenden seguir viviendo de la política lo van a poder hacer? Y lo vamos a plantear con nombre y apellido,